Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a tomar la filosofía jurídica de Michel Tarrufo, que a veces puede sonar bastante densa o abstracta, y la vamos a aterrizar directamente en la realidad práctica de los tribunales. Cuando pensamos en un juicio civil, es súper común imaginarse a abogados dando discursos espectaculares y armando historias perfectas de principio a fin para convencer al juez, casi como en las películas. Pero en la práctica, ¿es así como realmente se establece lo que sucedió? Entender cómo funciona esto es clave para comprender cómo el sistema define la mismísima idea de justicia. Así que vamos a desarmar ese mito y a ver exactamente cómo el sistema construye su versión de la realidad paso a paso. Para lograr esto, vamos de lleno con un texto fundamental, la prueba de los hechos. Este libro hace un trabajo increíble al desmitificar cómo la justicia determina la verdad, y lo hace utilizando escenarios concretos, que es justo en lo que nos vamos a enfocar. Tarrufo nos advierte de entrada que probar algo va muchísimo más allá de los trucos legales. En realidad es un estricto ejercicio de lógica y de pura probabilidad. Como vamos a ver a través de un par de ejemplos sumamente prácticos, en un tribunal sí es posible alcanzar una verdad que se acerque razonablemente a la historia real. Para entender bien estas teorías sin perdernos en el camino, vamos a seguir esta ruta. 1. La búsqueda de la verdad. 2. La diferencia entre probar y valorar un daño. 3. ¿Qué pasa con los testigos opuestos y las probabilidades? 4. El choque de narraciones rivales. Y 5. El veredicto final. Arrancamos entonces con el punto 1, la búsqueda de la verdad, y cómo se establece la realidad. La gran pregunta es, ¿cómo hace un tribunal para establecer qué es real a partir de pedacitos fragmentados de evidencia, considerando que, obvio, el juez no estuvo ahí cuando pasaron las cosas? Bueno, aquí resulta que la verdad en los tribunales no es para nada un concepto místico ni absoluto. De hecho, es un cálculo totalmente objetivo. Como dice Tarrufo, el objetivo es alcanzar un grado de confirmación lógica que se base única y estrictamente en las pruebas. O sea, si las evidencias respaldan una hipótesis de forma abrumadora, lo más racional es tomar esa afirmación como la descripción verdadera del evento, así de matemático. Pasamos al número 2, probar versus valorar un daño. Esta es una diferencia fundamental. Y esto nos lleva a una distinción clave en la que es facilísimo confundirse. Hay una diferencia gigantesca entre probar que un hecho ocurrió y darle una valoración a ese hecho. Tarrufo propone un ejemplo súper terrenal para entenderlo. Imagínense un caso de responsabilidad civil después de un choque de autos. Una fotografía te puede probar el hecho descriptivo, por ejemplo, que el parachoques está abollado. Eso es innegable. Pero, y aquí está el detalle, ninguna prueba material puede establecer por sí sola el juicio de valor de que ese daño fue grave. La gravedad es una calificación que alguien le da, no es un hecho puro. Entonces, la clave aquí es que un tribunal primero tiene que aislar el hecho objetivo y limpiarlo de cualquier calificación subjetiva. Lo único que se puede y se debe probar son las aserciones sobre características del mundo real. Si el sistema legal empezara a tratar los juicios de valor y las opiniones personales como si fueran hechos a probar, todo el proceso perdería absolutamente su objetividad. Sería un caos. Y esto nos lleva al punto 3. Testigos opuestos y cómo entran las probabilidades matemáticas en el juicio. Veamos cómo se desarrolla todo esto en la vida real, porque, seamos sinceros, rara vez existe una sola versión inmaculada de la historia. Tarrufo nos da un escenario súper práctico. Supongamos que hay dos testigos que parecen muy creíbles. El testigo A jura que un evento sucedió y digamos que la evidencia le da un grado de confirmación del 0.80. Pero el testigo B afirma exactamente lo contrario. En este punto el juez no puede simplemente lavarse las manos y declarar un empate. Tiene que evaluar las probabilidades cuantitativas y lógicas de cada afirmación de manera totalmente independiente, pesando qué testimonio tiene realmente el mayor soporte empírico. Y ojo con esto, porque es una distorsión total decir que si no logras probar un hecho, automáticamente destruyes la probabilidad del otro. Sería matemáticamente absurdo pensar que si tienes pruebas de un evento, pero te faltan las de otro que ocurrió al mismo tiempo, ambos se anulan mutuamente como si los multiplicaras por 0. No funciona así. Cada pieza de evidencia mantiene su propio peso de manera independiente a la hora de construir esta realidad judicial. Número 4. Narraciones rivales en juicio y las historias competitivas. Toda esta evaluación independiente choca de frente con la realidad del día a día en los tribunales. A ver, los abogados siempre van a intentar vender historias completas, casi como novelas impecables, donde todo encaja. Imagínense este escenario práctico. La parte demandante llega con una historia fabulosa compuesta por los eventos A, B, C, D y E. Pero, a la hora de la verdad, solo logra probar A, B y C. Los hechos D y E se quedan en el aire, sin sustento.
Por otro lado, la parte demandada cuenta una historia totalmente contraria, basada en X, Y, Z y W, pero solo logra confirmar con lógica los hechos X e Y. Y aquí es donde el análisis de Tarufo rompe por completo el mito de que el juez simplemente elige la historia que suena mejor. Para el sistema es inaceptable agarrar toda la historia del demandante, incluyendo esos hechos que nunca se probaron, solo porque la narrativa fluye bien. Las reglas exigen rechazar rotundamente todo lo que no alcanzó esa confirmación lógica. Lo que el juez tiene que hacer es agarrar las piezas que sobrevivieron de ambos lados, es decir, A, B, C, X e Y, y construir una historia completamente nueva. La decisión se basa en la cruda correspondencia con la realidad, no en si el abogado tiene talento para escribir cuentos. Llegamos así al último punto, el número 5, el veredicto final y esa decisión definitiva. Entonces, en la práctica, ¿qué significa todo este desglose de probabilidades y confirmaciones matemáticas para resolver un caso? Básicamente, nos demuestra que la sentencia no va a ser una novela ganadora de un premio literario. Va a ser un rompecabezas hiperpreciso que solo se arma con las piezas que fueron verificadas. Al sistema de justicia no le interesa en lo absoluto qué lado cuenta la historia más atrapante. Su trabajo es aislar los hechos descriptivos, medir confirmaciones lógicas y tirar a la basura todo lo que no tiene sustento, incluso si el resultado final es una historia que parece fragmentada o incompleta. Al final del día, después de analizar toda esta fría maquinaria procesal que nos expone Tarufo, queda clarísimo que el objetivo de un juicio civil nunca es alcanzar una certeza divina o una verdad absoluta e inquebrantable. Se trata de conseguir la mejor aproximación racional posible usando un rigor probatorio exhaustivo. Sí, claro que es un sistema imperfecto, pero está meticulosamente diseñado para proteger la objetividad, sumando hecho verificado por hecho verificado. Sabiendo esto, la próxima vez que escuchemos sobre un gran juicio, vale la pena preguntarnos, ¿estamos viendo quién tiene la razón absoluta? ¿O simplemente quién logró probar las piezas correctas del rompecabezas? Gracias por acompañarnos en este recorrido.